Doctor Mauro Andino, a quien, doctor, le damos la cordial bienvenida. Vamos a ver si probamos el audio, a ver si está en perfectas condiciones. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Germán. Un gusto poder compartir contigo y por supuesto con toda la audiencia. Las órdenes. Bueno, vamos con lo último que ha pasado en esta interminable tira y jala del gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados y también especialmente con el veto total de esta ley que es muy importante para no permitir que a discreción y según se denuncia hasta con temas de corrupción no se asignan a tiempo los recursos por parte del gobierno a los gobiernos seccionales. Doctor, ¿cuál es su apreciación sobre este tema? Yo creo que es indiscutible que Daniel Noboa ha perdido cualquier nexo de diálogo político con la Asamblea Nacional. Su actitud es beligerante en lo político, se opone a cualquier atisbo de oposición, le incomoda, le molesta demasiado que la Asamblea Nacional pueda ratificarse en los textos inicialmente aprobados por encima de los vetos parciales que él ejecute. Es decir, el presidente Noboa se acostumbró lamentablemente durante este corto tiempo a que la Asamblea Nacional le dé vía libre a cualquier iniciativa legislativa que él plantee y se acostumbró también a que ante cualquier veto parcial la Asamblea se allane con mayoría simple y no insista en los textos que inicialmente se aprueban en el pleno de la legislatura. Consecuentemente, creo que en la práctica esto es un comportamiento bastante intolerante, poco democrático, pero además con poca sensibilidad política, porque la sensibilidad política implica jugar, y cuando uso esta palabra, quiero que se la entienda bien, jugar dentro de los márgenes democráticos, entendiendo que uno no puede obtener todo lo que quiere, sino que hay límites, porque del otro lado también hay actores políticos que buscan imponer sus condiciones y que en aras de mantener buenos márgenes de gobernabilidad, en muchas ocasiones es preferible ceder en algunos aspectos y ganar otros. En este caso, el presidente Noboa, y cierro con esta idea, me parece actúa de forma absolutamente caprichosa, vertical, y empieza a jugar al todo o nada. Es decir, o me aprueban en la forma como yo les envío los vetos o como yo envío las iniciativas legislativas, o caso contrario, yo les veto totalmente esos proyectos de ley para enviarlos al tacho de la basura y que un año después puedan ser rebuscados, por llamarlo de alguna manera, y puestos nuevamente a órdenes del Pleno de la Asamblea Nacional. No se entiende realmente la posición del presidente, doctor Andino, ya que se supone que está iniciando una campaña para una reelección y en muchos escenarios, especialmente seccionales, importantes activos e importantes socios, digamos, o compañeros o aliados, es la palabra adecuada, de un presidente que está pretendiendo una reelección, son los prefectos, los alcaldes de manera seccional, pero al parecer, el capricho o el tener el control sobre los recursos y no asignarlos de forma obligatoria y a tiempo, hace que no se entienda en qué baile mismo se encuentra el presidente de la República. Yo creo que ahí hay al menos dos lecturas. La primera, que es indiscutible que el gobierno nacional no quiere cumplir con sus obligaciones presupuestarias y económicas con los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que recordar que hasta el día de hoy se mantiene una suma, una deuda muy amplia, muy fuerte del gobierno nacional hacia los GADS, a las prefecturas y a los municipios del país. Las autoridades locales tristemente tienen que andar mendigando
en el Ministerio de Economía y Finanzas para que les hagan las transferencias económicas para poder ejecutar obra pública, pidiendo de favor que el Estado firme las garantías soberanas para poder de pronto endeudarse, adquirir algún crédito para ejecutar un proyecto importante de inversión, una obra pública emblemática, etcétera. Entonces, creo que el régimen no quiere cumplir con estas obligaciones. Y ahí la pregunta inevitable que viene a renglón seguido es, ¿por qué no quiere cumplir con sus obligaciones con los GATS? Y ahí viene el segundo elemento, porque el gobierno prioriza el pago de deuda y el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales, específicamente con el Fondo Monetario Internacional y con los tenedores de bonos, para priorizar ese pago antes que cumplir con el pago de la deuda pública interna. Es decir, se prioriza la deuda pública externa y se deja de lado la deuda pública interna, sin entender que una de las bases del crecimiento y del desarrollo económico y productivo, generación de fuentes de empleo en el país, es precisamente la inversión en obra pública. Obra pública que la hacen las prefecturas, por ejemplo, a través de la vialidad o a través de proyectos de riego, obra pública que la ejecutan los municipios a través del asfalto en las distintas vías y arterias de las urbes, obra pública que hacen los municipios a través del sistema de agua potable, de alcantarillado, espacio público, regeneración de áreas verdes, parques, áreas deportivas, etcétera. Todo eso dinamiza la economía. Y eso evidentemente genera fuentes de empleo. Pero lamentablemente la visión ortodoxa, conservadora, dogmática del gobierno hace que se priorice el pago de deuda y por eso se cierra la transferencia a los GATS y por eso veta totalmente este proyecto de ley que, entre otras cosas, lo que buscaba era obligar al gobierno a que durante los primeros días del mes se cumpla con las transferencias que les corresponden a los municipios y a las prefecturas. Ahora, ¿qué va a pasar luego de este veto total del presidente con la ley para la asignación de las asignaciones directas a los GATS municipales, parroquiales y prefecturas? Lamentablemente, Germán, hay que esperar un año, eso dice la Constitución, para que pueda volver a ser tratada por la Asamblea Nacional. Y si es que hay que esperar un año, significa entonces que será una nueva Asamblea la que decida si quiere o no volver a tramitar este proyecto de ley. Ya no serán estos mismos legisladores, serán otros, tal vez algunos que repitan, que vuelvan a ser elegidos, pero ya no será la misma configuración política ni la misma distribución de fuerzas. Y eso de por sí ya es una limitante, sin perjuicio de la mayor limitante, que es el tiempo, pues porque luego de un año y más en Ecuador, Germán, aquí pueden pasar 1.000.000 de acontecimientos. Ecuador es un país que no da tiempo ni tregua para aburrirse. Aquí pasando un día, cada 8 días pasa algo nuevo, imagínate, entonces en un año todo lo que podría pasar y ya mucho más pues con una nueva asamblea. Y si es que se llega a tramitar en esa nueva asamblea luego de un año este proyecto de ley que ha sido vetado totalmente, se necesita mayoría calificada para aprobarlo, es decir, 2/3, 92 votos de 137 legisladores, que obviamente pues en un país con un sistema de partidos y con una representación política tan fragmentada, tan atomizada, donde hay mayorías móviles, va a ser muy complicado que se pueda consolidar. Muy bien, pasando a otro tema, lo importante o lo destacable de este tema en cuanto a las transferencias directas es que ya cualquier opción, cualquier oportunidad se ha perdido. Hay que esperar un año, dice el analista. Vamos ahora a otro tema que es de actualidad, son la declaración de Daniel Salcedo en el caso Purga. ¿Qué opina de este caso, doctor Daniel? Mira, yo creo que es fundamental entender lo siguiente. Cualquier testimonio anticipado que se brinde en un proceso penal necesita someterse al principio de contradicción, un principio constitucional, un principio que está garantizado en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y un principio que evidentemente permite respetar las garantías del debido proceso.
¿Y qué significa el principio de contradicción? Que ese testimonio anticipado pueda someterse a un interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de las defensas técnicas, de los abogados, de aquellos que están procesados penalmente. Porque si únicamente vamos a considerar que ya el testimonio anticipado es una prueba irrefutable de esa persona, estaríamos asumiendo entonces que aunque no responda preguntas o repreguntas, entonces lo que él dice ya se da como sagradas escrituras, es algo bíblico y aquí no importa ni es necesario investigar absolutamente nada. Precisamente para eso sirve este principio de contradicción, para que quien brinda su testimonio anticipado pueda someterse a una serie de preguntas, a un interrogatorio, a un contrainterrogatorio, y que las partes procesales, que fiscalía, que el operador de justicia, sea el juez, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, un juez penal, pueda identificar, pueda tener mayores elementos de juicio para poder valorar y decir, a ver, lo que dijo en el testimonio anticipado sí es coherente con lo que posteriormente les responde en el interrogatorio a los abogados de los procesados. O de pronto yo tengo dudas y empiezo a colegir que lo que dijo en el testimonio anticipado guarda contradicciones o incoherencias con lo que posteriormente responde en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero ya hemos visto que la mayoría de procesados que están brindando el testimonio anticipado porque han llegado a un mecanismo de cooperación con fiscalía, dan el testimonio anticipado, pero luego dicen, me acojo al derecho al silencio, y no quieren someterse a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio. ¿Pero esto es legal, doctor Finalmente, Andino? ¿Esto es legal? Es legal, a ver, es legal que uno se acoja al derecho constitucional al silencio. Es una garantía igual del debido proceso. Pero en estos casos han existido amplias discusiones jurídicas y yo me adscribo al criterio de mis colegas que sostienen que si es que Pepito o María se somete al testimonio anticipado, el juez está en la obligación de decirle el momento que se está llevando a cabo ese testimonio anticipado en esa audiencia, de pedirle, de exigirle que responda las preguntas del interrogatorio de los abogados de las partes que están siendo procesadas. Pero, como obviamente el juez tampoco puede ponerle una pistola y decirle responda, porque no puede tampoco coaccionarle, porque eso ya depende de la persona que está dando el testimonio anticipado, lo que sí debería hacer ese juez penal es valorar aquello al momento de decidir si es que ese testimonio anticipado constituye o no un elemento de convicción válido para poder dictar o no un auto de llamamiento a juicio o dictar un auto de sobreseimiento provisional o definitivo a favor de alguno de los procesados. En palabras simples, si el juez, luego de exigir que respondan esas preguntas, se niega ese procesado que está brindando el testimonio anticipado, yo creo que el juez debería considerar cuanto menos como dudoso ese testimonio anticipado. Porque si tú estás absolutamente convencido de que lo que estás diciendo es la verdad y de que tú presenciaste esos hechos, de que tú viste a esas personas a quienes estás involucrando en el cometimiento de un delito, tú no deberías tener ningún problema en responder las preguntas que te hagan los abogados de las partes procesales, porque además no hay ningún riesgo de que te hagan preguntas subjetivas o compuestas, porque por eso está también el juez penal y está el fiscal que va a objetar esas preguntas y el juez va a dar paso probablemente. Entonces no es tampoco que se te va a hacer cualquier tipo de pregunta tramposa o compuesta o capciosa para hacerte caer en algún error. Pero fíjate tú que solo ahí ya a uno le genera mucha duda que se acojan al derecho al silencio a sabiendas de que supuestamente ellos vieron, ellos constataron, ellos saben todo lo que supuestamente están afirmando en su testimonio anticipado. Ahora, doctor, el tema del testimonio anticipado como que resulta algo de entrada
dudoso, porque una persona que está intentando salvarse de toda una caterva, digamos, una retafila de acusaciones y posibles de encarcelación, esto sirve en un proceso, porque yo puedo decir cualquier cosa que me diga la fiscal, bueno, vos, o en su caso, la persona que haya pedido, tú tienes que decir esto, y te salvo. Pero el juez tiene que aceptar per se ese testimonio y ya está aprobado y se puede implicar a más personas en el tema. No, no es así, y esta es una muy buena pregunta, Germán. No significa que el testimonio anticipado esté escrito en piedra. No es santa palabra, no son sagradas escrituras, no es una Biblia, no es un dogma religioso inapelable lo que está diciendo el procesado en el testimonio anticipado. Precisamente para que eso tenga validez, se tendrá que corroborar con otros elementos de convicción o indicios que se vayan recopilando durante la investigación, porque sería un absurdo pensar que únicamente con el testimonio anticipado, Luis dice, sí, yo le vi a José, que José empuñó el arma, disparó 5 veces, de esos 5 tiros, 3 le cayeron a la víctima y él luego sacó un cuchillo, le apuñaló y acabó con la vida de esa persona. Ese es un testimonio, pero habrá que ver si es que efectivamente eso se compadece, eso se conecta con los elementos e indicios que se van recogiendo en la investigación. Por ejemplo, si es que efectivamente la persona asesinada, esto solo es un ejemplo, si es que efectivamente recibió 3 tiros, si es que efectivamente, como dice esta persona en el testimonio anticipado, tuvo 3 puñaladas. Es decir, no basta con el testimonio anticipado. Hay que verificar esto con otros elementos que permitan cerrar el círculo y decir, ahora sí, con lo que dijo anticipadamente este procesado y con estos otros elementos, unimos las piezas, este crucigrama, este rompecabezas, y podemos colegir efectivamente que lo que dijo era verdad. Así es lo que todos decimos, ¿no? Un abogado, justamente, parece que es de apellido Chimbo, decía que cuando ellos ofertan la versión anticipada, digamos, ofertan con pruebas, con documentos, con evidencias para poder sustentar y que el juez resuelva de manera adecuada, porque si yo le vi que en el mismo caso que usted dijo hace un momento, ¿no? Que le mató, le metió 3 tiros, luego le apuñaló, y claro, aquí tenemos el video, o tenemos la pericia balicial, no sé cómo se llama. Correcto. No, pero en el caso Pulga, la mayor parte son solo pronunciamientos mediáticos. Dicen, pero no lo que logran evidenciar. Así es. O sea, aquí no se puede sentenciar a una persona en función de lo que dice algo. Eso es lo que la gente debe tener claro. No basta con que Pepito, María, Luis digan tal o cual cosa. Esos dichos tienen que probarse. Y algo adicional, eso tendrá que probarse en la audiencia de juicio. Ojo, porque este momento ni siquiera son pruebas todavía. Es un testimonio anticipado que luego podrá considerarse como prueba válida una vez que se valide con otros elementos que se presenten, reitero, como prueba para justificar la acusación ya en una audiencia de juicio. Bueno, y semejantes angelitos que son los que presentan la testimonio anticipado, ¿no? Eso también hay que ver, que han sido personas que en su historial no es que son honestos y fieles y son rectos en su pronunciamiento. Doctor, vamos a pasar, para concluir, sé que está ya por otra entrevista, quiero que me responda una duda que tengo yo, con el tema de la vicepresidenta de la República, que dice el gobierno que no le va a dejar entrar, que no va a pasar, que van a encargar a un ministro, que, bueno, se inventan una cantidad de excusas con las que quieren sacar a la vicepresidenta. Si todas estas triquiñuelas que yo entiendo, que aparentes triquiñuelas que está planteando el gobierno, no dan efecto, y la vicepresidenta logra, si saca licencia y se postula el presidente Noboa, ¿qué va a pasar en el país?
con una vicepresidenta que de entrada dijo: nosotros no vamos por el IVA porque no ofrecimos en campaña, nosotros no vamos por la elevación de la gasolina, que no va a pasar lo que en la campaña. Otra vez se da un golpe a la mesa en la política ecuatoriana. Recojo esta última frase que con tan buen criterio acabas de mencionar, Germán. Otra vez se daría un golpe en la mesa de la política ecuatoriana. O a veces en el argot futbolero, cuando hemos dicho, no ganaron en la cancha, sino que ganaron en la mesa. Y ni me hagas hablar a qué equipo me refiero, porque luego me voy a meter en problemas con mis amigos, que son hinchas de ese equipo. Yo, como soy de la liga, ya se pueden imaginar a qué equipo me refiero. Claro. Pero mira, yo creo que hay que hacer una lectura amplia, no solo en lo jurídico, sino sobre todo en lo político. En lo jurídico, es una aberración jurídica pretender argumentar que no le corresponde a Verónica Abad asumir la presidencia de manera temporal. ¿Por qué? Porque el artículo 146 de la Constitución es absolutamente claro, que señala que en los casos de enfermedad o de licencia concedida por la Asamblea Nacional al presidente de la República, ¿quién debe reemplazarlo de forma natural, de manera primigenia? La vicepresidenta del Ecuador. Ese artículo, conectémoslo con el artículo 93 del Código de la Democracia, que dice que cuando una autoridad de elección popular postule para el mismo cargo, entonces tendrá que sacar licencia sin remuneración desde el momento que empiece la campaña electoral. Consecuentemente, Daniel Noboa postula a la presidencia, le califican la candidatura, empieza la campaña en el mes de diciembre, probablemente dura 40 días, y desde el día 1 de campaña, él tiene que estar en licencia sin remuneración de manera obligatoria, no es opcional, y tiene que reemplazarle Verónica Abad de conformidad al artículo que inicialmente mencioné, al 146 de la Constitución. No hay por dónde perderse. Además, la función más importante que tiene una vicepresidenta, entre comillas más importante, porque no es mucho lo que tiene que hacer una vicepresidenta, pero la Constitución así lo señala. ¿Cuál es esa función? Indispensable. Reemplazar de manera temporal o definitiva al presidente de la República cuando los casos de ausencia temporal o definitiva se configuran. Luego, aquí han dicho que hay un dictamen de la Corte Constitucional del año 2010 que supuestamente permitiría que Noboa no pida licencia y que haga campaña estando en la presidencia de la República. Falso. Ese dictamen del 2010, a lo que se refiere por parte de la Corte Constitucional, es que una autoridad de elección popular que reemplace a alguien en el ejercicio del cargo, un vicepresidente a un presidente, una vicealcaldesa a un alcalde, o en el caso de alguien que gane la presidencia como resultado de la muerte cruzada, en cualquiera de estos casos, ya sea por reemplazo o ya sea por ganar en unas elecciones anticipadas, ese periodo corto de tiempo que van a ejercer ese cargo no se computa o no se suma para la reelección. En el caso de Noboa, está de presidente durante año y medio. Él tranquilamente podrá candidatizarse y ganar en el 2025 hasta el 2029, y en el 2029 volver a candidatizarse y estar 2 periodos completos, porque este interín de año y medio no se suma, no le limita para que se pueda lanzar y ganar 2 veces a la presidencia. A eso se refiere el dictamen. En ninguna estrofa, en ningún párrafo, habla sobre el tema de la licencia, porque la licencia sin remuneración se incorporó en las reformas al Código de la Democracia 10 años después de ese dictamen, en el 2020, en la Asamblea Nacional. Ahora, doctor, el tema político que le faltó concluir es lo más importante que creo que y es verdad, y en la parte política, Germán, es evidente que tienen terror de que Verónica Abad asuma la presidencia. ¿Por qué? Porque hay una ruptura indiscutible
entre Noboa y Abad, una ruptura que se evidenció desde la campaña política. Y ahí cabe un par de reflexiones. ¿Quién le puso a Verónica Abad como binomio de Daniel Noboa? Y fue el mismo Noboa. Nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie le obligó, nadie le chantajeó, él solito la buscó y él la puso como binomio. Luego, si es que ya ganan la presidencia y vicepresidencia, hay que entender que ganaron en papeleta conjunta. No es que ganaron en papeleta separada. La gente que votó por Noboa, consciente o inconscientemente, terminó también votando por Abad. Y eso es lo que hay que comprender en este país. Cuando se vota por un binomio, se está votando por los dos. Por eso a mí me causaba mucha gracia cuando en el periodo de Lazo, muchas personas que votaron por Lazo decían, es que cómo van a querer destituirle a Lazo si ahí nos tocaría quedarnos con Borrero, que es un florero, decían. Y yo les decía, pero háganse cargo, pues si ustedes votaron por Lazo, también votaron por Borrero. Y precisamente el binomio se supone que tiene los atributos y las capacidades políticas, técnicas, porque en cualquier momento es como el jugador suplente. En cualquier momento le toca saltar a la cancha y tiene que estar preparado. No puedes decir, es que como es suplente y se me lesiona el titular, entonces no le voy a hacer jugar tampoco al suplente. No, es absurdo. El suplente tiene que estar preparado para saltar al campo de juego en cualquier momento y se supone que tendría las mismas condiciones que el que ostenta la presidencia, ¿verdad? Entonces, en lo político hay un terror enorme porque jurídicamente también hay que decirlo, Abad, una vez que asuma la presidencia, actúa con todas las atribuciones y facultades que la Constitución le otorga. Así sea por 15 días, en este caso sería de 40, 45 días que duraría la campaña, sin perjuicio de que si Noboa pasa la segunda vuelta, en la campaña de la segunda vuelta también le toca pedir licencia y también le tocaría asumir a Verónica Abad. Y serían más o menos unos 6 meses, ¿no? Con todo. No, porque solo es mientras dura la campaña. Ya. ¿Sí? Solo mientras dura la campaña. Entonces, Verónica Abad podría cambiar ministros, podría cambiar gobernadores, podría cambiar subsecretarios, directores, coordinadores zonales, directores distritales, podría cambiar ciertas cuestiones de la política económica, ya lo ha dicho, por ejemplo, reducir el IVA nuevamente, ¿sí? Ha señalado que ella no eliminaría los subsidios a los combustibles, ella podría cambiar embajadores, ella podría hacer un montón de cosas, pero yo creo que no van por ahí tanto los tiros, porque ¿de qué te sirve tal vez cambiar funcionarios de alto nivel para mes y medio? Lo del IVA sí creo, porque ya lo ha dicho, lo de los subsidios también, pero yo creo que la intención de ella va más allá. Yo creo que durante los 40 días que estaría como presidente, ella lo que busca es escarbar, tener acceso a información privilegiada, principalmente sobre los megacontratos que durante estos meses probablemente ya se firmaron en este gobierno, en el sector minero, en el sector petrolero, negociaciones que de pronto ya estén avanzadas con el sector de las telecomunicaciones, con las telefónicas. ¿Por qué? Porque mucho se ha denunciado y se ha dicho que hay demasiados intereses de familiares del presidente Noboa, específicamente de su tía, por ejemplo, Isabel Noboa, en el sector inmobiliario de la construcción, en el sector turístico y en el sector minero con las empresas canadienses. Entonces yo sospecho que Verónica Abad querrá o dar de baja todos esos compromisos o acceder a información. ¿Para qué? Para luego poder evidenciar esas cuestiones que están reñidas con la ley y con la ética y que perjudicarían notablemente a Daniel Noboa. Doctor, muchas gracias. Vamos a agradecerle nuevamente por participar con nosotros y dejarle sus palabras finales. ¿Hay alguna palabra final, doctor? No, muchas gracias a ti, Germán, siempre por la invitación y como siempre digo cuando participo en tu prestigioso medio de comunicación, muy contento de hablarle a la gente de la provincia de Bolívar, de Guaranda y de Chimbo, de donde es oriunda mi madre y de donde me siento muy, muy orgulloso también, pues, de tener ahí mis orígenes. Así que les envío un abrazo enorme y muchos éxitos. Cuídense.
El doctor Mario Andino, Mauro Andino, Mario, digo, ya me estoy equivocando, cambiándole de nombre. Mauro Andino ha estado analizando con nosotros tres temas que son importantes y de actualidad. Las declaraciones de Daniel Salcedo y